Tengo que grabarla en la nube. Bien, lo que estábamos diciendo es que si nos fijamos, efectivamente hay una similitud entre el sistema federado y el sistema político territorial de España. Hay 17 comunidades autónomas más las 2 ciudades autonómicas y hay una federación y hay un estado central, ¿vale? Y hay, he dicho 17 federaciones o comunidades autónomas. Bueno, hay 17 federaciones, 19 federaciones periféricas o autonómicas más la Federación Española y hay 17 o 19 gobiernos periféricos o gobiernos autonómicos y el gobierno central. Si os fijáis, es exactamente igual. Es decir, si conocemos cómo funciona el sistema político español, conocemos cómo funciona el sistema federado español. Y ahora veréis las similitudes cuáles son. Bien, en principio hay que decir que esta estructura territorial del fútbol español es así porque lo dice la ley, ¿vale? Entonces, la ley del deporte dice que el reparto de las, digamos, el reparto autonómico, el reparto territorial de las federaciones se ajustará al reparto político territorial. Es decir, si hay 10 comunidades autónomas, habrá 10 federaciones autonómicas. Si hay 20 federaciones autonómicas, habrá, o sea, 20 comunidades autónomas, habrá 20 federaciones autonómicas. Imaginemos que Cataluña decide, como pasó hace unos años, que había un conflicto político en España y era que si es que se iba, claro, como se iba Cataluña de España, pues entonces ¿qué pasaba con la federación? ¿Verdad? ¿Os acordáis? ¿Qué pasaba con la Federación Española? ¿Con la Federación Catalana? ¿Qué pasaba con el Barcelona? ¿Dónde jugaría? ¿En qué liga? Por Dios, no iba a jugar con el Mataró y con el Español y qué problema y tal y no sé qué. Pues muy sencillo, si se hubiera ido Cataluña de España, la Federación Autonómica se habría ido con ella. ¿De acuerdo? Tendríamos una federación autonómica menos. Ahora bien, ¿es posible que una federación autonómica no esté dentro de la Federación Española? Sí, también. ¿Por qué? Porque las federaciones autonómicas no son ningún departamento, no forman parte del órgano, no son ningún órgano de la Federación Española, no forman parte de la estructura de la Federación Española, son un miembro de la Federación Española. ¿Vale? Son un miembro de la Federación Española. Ahora explicaré en qué consiste esto. Como os decía, viene en la ley. La ley dice, la ley del deporte dice, hay tantas federaciones autonómicas como comunidades autónomas hay. Y entonces la Federación Española, como así lo recogen sus estatutos, dice que hay 19 federaciones territoriales, ¿de acuerdo? Porque se ajusta a la ley. Pero el sistema deportivo que tenemos en España no viene solo de la ley y no viene solo de este reparto territorial. El sistema deportivo que tenemos en España es heredado de una norma fundamental. ¿Quién me lo dice? ¿Quién se atreve? ¿Dónde está? ¿Cuál es el germen, el origen del sistema deportivo que tenemos en España? ¿Alguien? Una norma fundamental, fundamentalísima. Ya no os puedo dar más pistas. ¿La Constitución o algo así? La Constitución española. Iván, dime. ¿La Constitución española? La Constitución española. La Constitución española. Entonces, la Constitución española, ¿por qué es el germen de este sistema deportivo? Porque nosotros tenemos un sistema deportivo basado en el reparto de competencias. Ese es nuestro sistema deportivo. Fijaos, el deporte en la Constitución aparece solamente en 2 artículos. En el artículo 43.3. Ese artículo 43 está en un capítulo que hace alusión a los principios rectores. Los principios rectores de la administración pública, de los poderes públicos. Primero hay que explicar qué es un principio rector, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, te diría, yo soy un entrenador cuyo sistema de entrenamiento responde a un principio rector básico. Y el principio rector básico de mi entrenamiento es la disciplina. A todo lo que yo hago le aplico ese principio rector, la disciplina, como fundamento. ¿Lo hemos entendido? Eso es un principio rector. Eso quiere decir que la disciplina manda en todas mis actuaciones. ¿Vale? En todo lo que yo haga se aplica la disciplina. ¿Qué pasa con el deporte? Que en el artículo 43
uno de los, o sea, a lo que alude realmente el artículo 43 es a la salud. La salud como principio rector. Y dentro de la salud está el deporte. O sea, el deporte en la Constitución está concebido como elemento de salud pública, no como elemento de competición y todo eso. No, no, es un elemento de salud pública. Por ese lado, impone a los poderes públicos tener en cuenta el deporte siempre en sus actuaciones. Entonces, ¿cómo pensáis, si hay alguien que lo pueda decir, cómo pensáis que la administración pública aplica ese principio rector? ¿Alguien me podría poner un ejemplo de la actuación, del uso del principio rector, de usar el deporte siempre que haya una actuación pública? ¿Alguien puede ponerme un ejemplo? No sé si me he explicado. Cuando la administración tiene que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que os sirva para lo demás. Yo soy juez y estoy en un juzgado y llega un señor que está castigado penalmente a cumplir 7 años y estoy viendo la revisión de la condena. Y entonces, cuando veo la revisión de la condena para verle la condicional, el preso dice, yo hago mucho deporte. Y entonces mi vida la he inclinado sobre una vida saludable, sana, fuera de las drogas, de la delincuencia, ¿verdad? Porque el deporte generalmente no se asocia a esos dos aspectos de la vida social. Y entonces el juez, en su decisión, el juez es un poder público, en su decisión sobre la continuidad o no de ese señor en prisión, tiene que tener en cuenta que ese señor practica deporte. Eso es un principio rector. La administración pública, el poder público, en este caso el tribunal, tiene que considerar el deporte como un elemento para juzgar. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, ¿vosotros habéis detectado alguna actuación pública que tenga en cuenta la actividad física? Que ya no digo el deporte, la actividad física a la hora de poner en marcha algo en la sociedad. Os doy un ejemplo yo y seguro que tenéis otro, ¿vale? Que tenéis otros. Cuando la administración pública construye un parque, ahora mismo están instalando equipamiento de calistenia para que la gente haga ejercicio de fuerza, flexiones, la bandera, fondos, para que se hagan dominadas y todo eso. ¿Os habéis dado cuenta que en todos los parques ahora hay equipamiento para que la gente haga ejercicio? O en una parte del parque pone máquinas para hacer ciclo, para hacer ejercicios de fuerza con el propio peso, de manera que la gente mayor puede hacerlo. ¿No os habéis dado cuenta también de eso? Que hay ese tipo de equipamientos. ¿Qué otro ejemplo podríamos tener? Cuando se gana algún título o algo, van al gobierno a presentárselo o a dárselo o a ofrecérselo como quieran verlo. ¿Cómo? También ¿Título? estaría. No entiendo la pregunta, Iván. No, cuando se gana un título, siempre van al gobierno a ofrecérselo. No, eso no es una actuación. No, porque eso es la actuación del club, no la actuación de la administración. ¿Vale? Por ejemplo, la playa de San Juan. ¿Sois de aquí de Alicante? Algunos será de Alicante, digo yo. ¿Qué es lo que está pasando en la playa de San Juan? Pues no paran de poner porterías de fútbol, cosas para hacer ejercicio, etc. Efectivamente, Iván. Actuaciones de los poderes públicos, principio rector de la administración pública, deporte y ocio. ¿Sí o no? Saludable. Hay sitios de calistenia, hay sitios de fútbol, hay redes para vóley, redes para tenis playa, redes para vóley de pequeños, redes para redes, hay de todo, ¿de acuerdo? Otro, carreteras. Hace una carretera, carril bici. ¿Sí o no? Las ciudades pintan el carril bici o hacen su apartado de carril bici. Todo eso son actuaciones de la administración pública teniendo en cuenta la actividad física y el deporte. ¿Os habéis dado cuenta? Parece que no, pero está ahí. Parece que no, pero está ahí. Y eso se llama tener un principio rector de tus actuaciones. Un principio que dirige tus actuaciones, incluyendo esa materia. Y eso es lo que dice la Constitución en el artículo 43.3, ¿vale? Que hay que incluir el deporte. Entonces, ese es el origen de que la administración se encarga del deporte. ¿Cuál es la consecuencia básica de que la administración se encargue del deporte? ¿Cómo se llama este módulo? ¿Organización y qué? Y legislación. Pues ¿cuál es la consecuencia?
Si la Constitución dice que la Administración se encarga del deporte, a continuación lo que se promulgan son normas, leyes del deporte. Y por eso tenemos leyes del deporte. Así de sencillo es. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la consecuencia de que la Administración se encargue de algo. Igual que si se encarga de la policía, está la ley de tal de orden público. Si se encarga de los espectáculos públicos, está la normativa sobre violencia en espectáculos públicos. Si se encarga del dopaje, está la ley de normativa sobre el dopaje y demás. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de tener una estructura que se encarga de algo? Que esa estructura promulga una ley para que ese algo pueda desarrollarse. ¿Vale? ¿Sí? Bien. Eso por una parte. Pero os he dicho antes que el sistema deportivo español es un sistema competencial. Es un sistema competencial. ¿Y por qué digo esto? ¿Cómo es el sistema político territorial? Es decir, por ejemplo, ¿por qué en el País Vasco hay una policía vasca y en Extremadura no? ¿Por qué en Cataluña hay una policía catalana, los Mossos d'Esquadra, y en Murcia a lo mejor no? O en Madrid no. Porque cada comunidad autónoma se rige por sus competencias, o sea, tiene sus competencias propias. Bien, la Constitución dice, pues hay dos artículos en la Constitución que son el 148 y el 149. Esos 148 y el 149 lo que comprenden son todas las competencias del Estado. ¿Vale? Están divididas en dos artículos, pero comprenden las competencias del Estado. Mirad, voy a abrir una página. Ahí tenéis. Artículo 148. Fijaos que está en el título octavo de la Constitución, de la organización territorial del Estado. ¿Vale? Y si os fijáis, el artículo 148 dice que las comunidades autónomas podrán asumir competencias. Podrán asumir competencias. Y en el artículo 149, no sé si me da opción a irme al siguiente. Bueno, pues si no me da opción. Bueno, en cualquier caso, antes de ir al 149, para que veáis dónde está incluido el deporte, fijaos, en el número 19, las comunidades autónomas podrán asumir competencias en la promoción del deporte y la adecuada utilización del ocio. ¿Vale? O sea que ya sabemos que el artículo 148, 19, se encarga, o 19, se encarga de la competencia del deporte. Si yo me voy un poquito más atrás y me pongo en el 149, que sigue estando en el título octavo, fijaos lo que dice. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que hay cosas que no se pueden transferir a las comunidades autónomas, porque son competencia exclusiva del Estado. Y hay cosas que sí se pueden transferir o traspasar a las comunidades autónomas. Esas son los dos tipos de competencias, transferibles o traspasables y no transferibles o exclusivas del Estado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué es un sistema competencial? Porque hay un reparto de competencias. El Estado, mediante normas, hace que las comunidades autónomas tengan competencias sobre cosas. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que una comunidad autónoma tenga competencias sobre deporte? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Muy sencillo. Primero, que esté en la Constitución, en el artículo 148. El deporte está en la Constitución. En el artículo 148, 19. Por tanto, el deporte se puede transferir a la comunidad autónoma. Primer paso. Segundo paso. ¿Qué tiene que pasar para asumir esa competencia? Muy sencillo. Tiene que figurar como competencia propia en una norma fundamental de la comunidad autónoma. ¿Cuál es esa norma fundamental de la comunidad autónoma? ¿Lo sabéis?
La norma fundamental del Estado es la Constitución. ¿Cuál es la norma fundamental de la comunidad autónoma? El Estatuto de Autonomía. Sí, señor, los estatutos de autonomía. ¿Vale? Hago un inciso. ¿Cómo se llama la norma fundamental de las federaciones deportivas? ¿Alguien de los...? Los estatutos de la federación. Sí, señor, Javier, los estatutos de la federación. Fijaos que se llaman igual. Estatutos federativos, estatutos autonómicos. Se llaman igual. Pero constitución solo hay una. ¿Vale? Para que veamos cosas que pueden dar lugar a confusión. Los estatutos de la federación se llaman exactamente igual que los estatutos de la comunidad autónoma. ¿Vale? Pero ninguno de ellos se llama constitución. Constitución solo hay una. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, ¿qué tiene que pasar para asumir esa competencia? Que figure en el estatuto de la comunidad autónoma. Cada comunidad autónoma lo tendrá en un artículo distinto y en un apartado distinto, pero siempre pondrá la comunidad autónoma de no sé qué asume las competencias en estas materias. ¿Vale? Y que se corresponderán con el artículo 148. Y luego tendrá, a lo mejor tiene otro que podrá asumir las competencias de esta materia, y se corresponderán con el artículo 149, donde están las exclusivas, porque nunca se sabe. ¿Quién sabe? Igual alguna vez Cataluña consigue la competencia sobre puertos y aeropuertos, que si recordáis, teníamos ese problema ahora con los catalanes y el gobierno central que querían esa competencia, puertos y aeropuertos, inmigración, todas esas materias que son materias nucleares de España, es decir, no pueden ser transferidas de manera completa porque no podemos dejar que las comunidades autónomas cada una regule y legisle en función del tramo de costa que tiene. Imaginaos el follón que sería eso, o del número de aeropuertos que tiene. Eso sería un follón, porque entonces la gente sabría dónde ir a parar con el barco o dónde aterrizar con el avión en función de sus conveniencias. Y se supone que cuando uno entra en España, bien por mar o bien por aire, debe ir a un mismo puerto, o sea, aeropuerto o aeropuerto, donde estén las mismas reglas para todos. ¿Vale? Entonces, es una cuestión peliaguda. ¿Qué pasa? Como veis, es un sistema competencial. Yo le doy la competencia de deporte a las comunidades autónomas, pero entonces, ¿qué es lo que pasa realmente con el deporte? ¿Todo el deporte? ¿Todo es lo que yo le doy a las comunidades autónomas? ¿Absolutamente todo el deporte? ¿Cuál es el organismo rector del deporte en España? ¿La Federación Española? El Comité Superior de Deportes. Federación Española, Comité Superior de Deportes. Federación Española, erróneo, Iván, porque la Federación Española será, en cualquier caso, el órgano superior o el organismo superior en el fútbol. ¿No? ¿Vale? Sí, claro. Claro, entonces, y Raúl, en cualquier caso sería erróneo porque no es un comité. Y claro, al final las cosas tienen su nombre. Tienen su nombre. Si no te digo que no es el comité, ¿cómo es? Sería el Ministerio de Deportes. Bueno, también acertarías en este caso, creo que es el Ministerio de Educación, Cultura Sí, y Deporte. que agrupa, sí, correcto. Era el Consejo ¿Vale? Superior Pero de no lo sé Deportes. seguro, ahora mismo lo podemos ver en internet tranquilamente. Sí, pero sí. seguro sí, es un ministerio. Pero yo no te he pedido un órgano del gobierno. Fijaos que la terminología, ¿sabéis? Cuando uno pregunta, ¿cuántas federaciones en España hay? Claro, pues efectivamente hay 20. No hay 19 o no hay... Hay 20, ¿sabes? Porque está la nacional y las otras. Claro, si yo te pregunto, ¿cuál es el organismo? Organismo, no órgano. Porque el ministerio es un órgano del gobierno. Es un órgano del gobierno. Pero yo te estoy preguntando por el organismo de deporte. Sale muchas veces en la tele, ¿eh? Esto, o sea, quiero decir... El Consejo Superior de Deportes. El Consejo Superior de Deportes sería el organismo encargado de materializar, fijaos bien lo que os digo, las competencias nacionales o del gobierno central que hay de deportes. ¿De acuerdo? El que tiene las competencias
centrales, las competencias del gobierno central. Claro, entonces la pregunta a continuación es, ¿cómo es posible? Si la Constitución dice que el deporte es una materia transferible a las comunidades autónomas, si las comunidades autónomas hoy por hoy, todas, absolutamente todas, tienen su ley de deporte y tienen su competencia asumida en deportes, ¿cómo es posible que tengamos esa dualidad de competencias? ¿Cómo es posible? ¿Vale? Claro, pero es que la Constitución es lista. Y ahora os explicaré por qué. Antes de eso, tenemos que preguntarnos de dónde viene esto, de dónde viene la estructura deportiva. ¿Vale? O sea, en España, mirad, desde la primera federación deportiva, que fue por allá por el 1800 y pico, 1900 y poco, desde la primera federación deportiva, y hablando de fútbol, todos sabéis que los clubes de fútbol vienen del siglo XIX, vienen del siglo XIX, la estructura del fútbol ha cambiado poco. Ha habido siempre una federación internacional, ha habido federaciones nacionales y los clubes deportivos. ¿Sí? Ha habido cambios relativamente pocos, muy pocos. Sin embargo, los cambios políticos han sido muchos. Fijaos, desde que hay Federación Española, que creo que es 1909, Federación Española de Fútbol, que los clubes son incluso anteriores a la federación, los clubes grandes son incluso anteriores a la federación. Entonces, si la Federación Española nació en 1909... Espera, un segundito. No encuentras el correo, no te preocupes. No te preocupes. Dile a Pablo que te pase mi correo o os pongo yo mi correo particular aquí y ya está, ahora verás. Bueno, sigo con la explicación. Si los clubes, que son incluso anteriores a la federación, si la federación es de principios del siglo XX y el fútbol no ha cambiado básicamente, las normas del fútbol, las estructuras del fútbol, las instituciones del fútbol casi no han cambiado las normas, pero el fútbol como tal no ha cambiado. ¿Cómo es posible que en España haya cambiado el sistema político tantas veces y el fútbol sigue igual? En España ha habido, desde que hay Federación Española ha habido. Si estoy equivocado, me lo rectificáis. Ha habido monarquía, la monarquía de Alfonso XIII, que venía de la Restauración, ¿vale? Finales del siglo XIX. La monarquía de Alfonso XII y después de Alfonso XIII. La monarquía. Después estuvo en 1900, a ver si no me equivoco, en 1923, ¿no? En 1923 fue la primera, el golpe de Estado, la dictadura de Primo de Rivera, si no estoy equivocado. Cambio de régimen. 1923 hasta 1931. En 1931 la Segunda República. El fútbol sigue igual. Segunda República. En 1931 a 1936, Guerra Civil. Terminamos la Guerra Civil del 36 al 39 y a partir del 39 hasta el año 78 tenemos una dictadura en España y el fútbol sigue ahí. Llega 1978, transición, constitución, democracia y el fútbol sigue ahí. El fútbol no ha cambiado. Y el sistema político sí ha cambiado. Entonces, ¿cómo es posible que si nosotros al final repartimos competencialmente, tenemos una democracia que se reparte las competencias entre las comunidades autónomas y el Estado, cómo es posible que el fútbol siga regido por el Estado, por el Gobierno central, por el Consejo Superior de Deportes, que es un organismo estatal? No es un organismo autonómico. Entonces, venimos de un régimen en el que el fútbol, la estructura del fútbol español era prácticamente la misma, si no igual, que la que tenemos ahora. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace la Constitución?
¿O qué hace el régimen democrático en este caso? Muy sencillo. Cuando tiene que organizar en los ámbitos sociales, y el deporte es uno de ellos, dice, ¿yo qué tengo que hacer para organizar el deporte en España? ¿Qué tenemos en España que regule el deporte? Muy sencillo, las federaciones deportivas, las federaciones nacionales. Entonces, ¿qué podemos hacer con las federaciones nacionales? Podemos hacer dos cosas. Una, privatizarlas y tener deporte como en Estados Unidos, donde las ligas son enteramente profesionales y enteramente privadas y el Estado no interviene. Segunda opción, quedarme con las federaciones deportivas y asumirlas como estructura del Estado, ¿vale? Es decir, hacerlas públicas, hacer del deporte un sistema público, ¿de acuerdo? Y ahora viene la contradicción. Si tú te fijas en la Federación Internacional de Fútbol o en la UEFA, los miembros de las federaciones internacionales no son nunca estados como tales. No es nunca un estado. España no es miembro de la Federación Europea de Fútbol, de la UEFA. España no es miembro de la UEFA. Quien es miembro de la UEFA es la Federación Española de Fútbol, ¿vale? Porque las federaciones son entidades privadas, las internacionales. Son asociaciones privadas, ¿vale? Y solo admiten en su seno entidades privadas. ¿De acuerdo? Por eso, en su momento, el Estado dijo, hombre, si tienen que continuar siendo parte de esas estructuras internacionales, las federaciones, yo no puedo hacerlas públicas. Tengo que seguir manteniéndolas como estructuras privadas, ¿vale? Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre las que estaban con Franco, en la dictadura, y las que tenemos ahora? ¿Qué diferencia hay? ¿A alguien se le ocurre una diferencia entre esas federaciones de fútbol del año 60 o ese Real Madrid del año 60 con Santiago Bernabéu de presidente y el Real Madrid de ahora? ¿O la Federación de Fútbol de ahora? ¿A alguien se le ocurre alguna diferencia básica? La financiación, a lo mejor, o... No, la financiación con Franco, o sea, con la dictadura era todavía más exagerada. Era una financiación pública 100%. ¿Vale? Ahora tenemos una financiación mixta público-privada porque las federaciones reciben subvenciones. No me refiero a eso. Que no había federaciones autonómicas. Bueno, claro que no había federaciones autonómicas porque con Franco no había comunidades autónomas, ¿vale? Solo había provincias y regiones, pero no había, o muchas regiones, no había comunidades autónomas. Eso es una invención de la democracia. Porque las comunidades autónomas implicaban derechos arraigados en el pasado, muchas veces fuera del contexto de una dictadura y autocracia, ¿eh? Por eso no podía estar así. El catalán no estaba bien visto, ¿vale? No, básicamente es mucho más importante, diría yo. Mucho más importante. El Estado con la dictadura ¿era un Estado en el que las decisiones las tomaba el pueblo? No. No. ¿Quién tomaba las decisiones? El señor Franco. El señor. Gobierno central. ¿Vale? Entonces era una dictadura, señores, una dictadura. Y no había decisiones. ¿De qué tipo no había decisiones? Ninguna. Ya, pero No lo sabían. democráticas, como dice el compañero. No había decisiones democráticas. Por eso tiene tanta Champions en Madrid. Bueno, pues posiblemente no sea por eso, porque tuvo que ganar a los equipos internacionales, pero si hacéis una búsqueda en Internet de a partir de cuándo empezó a ganar el Madrid la Liga de Fútbol, podréis explicaros muchas de las cosas que tenemos ahora, ¿eh? Poneros ahora, no es verdad, bucear en Internet, eso es un hecho. Buscad en Internet a partir de qué año empieza a ganar el Madrid la Liga. Buscadlo en Internet y salís de dudas, no soy yo el que lo dice, ¿vale? Pero lo importante es que efectivamente
Santiago Bernabéu no fue elegido por los socios para ser presidente del Madrid. Eso es así. Y los presidentes del Barcelona, del Bilbao, del Atlético, de todos estos, con la dictadura franquista no eran elegidos para ser presidentes. Los ponía el sindicato correspondiente o el partido correspondiente o el gobierno correspondiente único, grande y libre. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que pasaba. Esa es la diferencia entre el sistema deportivo con la dictadura y el sistema deportivo con la democracia. Con la democracia, los clubes volvieron a ser clubes, volvieron a ser parte de sus socios, volvieron a elegir a sus presidentes. Con la democracia, las federaciones deportivas volvieron a ser democráticas y volvieron a elegir a sus presidentes y volvieron a decidir sus miembros, sus socios, no alguien exterior. Entonces, lo que hizo el gobierno fue, vale, cuando yo pongo una democracia en España, voy a hacer que el sistema deportivo sea exactamente el mismo que el sistema de la administración pública, que el sistema político que tenemos. Nosotros tenemos un sistema político basado en la democracia. La democracia que, fijaos si es exactamente igual la de las federaciones y la nuestra, o sea, en la política, que a los presidentes del gobierno los eligen las Cortes, los elige el Congreso de los Diputados. No los eligen los ciudadanos. Ojo, cuando votamos, no votamos al presidente como en Estados Unidos. Votamos a un partido político que se presenta con una lista cerrada que tiene una persona que es el cabeza. Y si esa lista sale más votada, el cabeza después se presenta a la ¿cómo se dice? A la candidatura y tal en el Congreso de los Diputados. Pero lo eligen los grupos parlamentarios. No lo elige España, no lo eligen los ciudadanos directamente, como al presidente de los Estados Unidos, por ejemplo. O en Gran Bretaña, que también es así. Entonces, en las federaciones pasa lo mismo. En las federaciones, el sistema electoral de una federación es que todos los miembros de la federación, jugadores, técnicos, entrenadores, árbitros, todos esos, otras federaciones autonómicas, en el caso de la nacional, votan a sus representantes para que vayan a la asamblea y es la asamblea de la federación la que elige al presidente. ¿De acuerdo? Pues es exactamente el mismo sistema que tenemos en el sistema político español. O sea que el sistema federado funciona exactamente igual que el gobierno de España, que la administración española. Además, si os fijáis, la Federación Española tiene un presidente, ¿sí o no? El gobierno central tiene un presidente, ¿sí o no? La federación tiene una asamblea general. La federación tiene un congreso de los diputados, unas cortes. La federación tiene una junta directiva. El gobierno tiene el consejo de ministros. O sea, si os fijáis, es exactamente igual. Si conoces el sistema político español, conoces el sistema deportivo español. Porque funciona de la misma manera. Exactamente igual. ¿Vale? Funciona bajo principios democráticos. Esa es la diferencia. Eso es lo que quiso el Estado. Cuando llegó la democracia dijo, todo el asociacionismo que estaba prohibido, porque antes no existía el derecho a la asociación ni el derecho de reunión, que son derechos fundamentales, todo el asociacionismo, y el deportivo también lo es democrático, va a ser democrático. Y las federaciones, como asociaciones privadas que son, serían democráticas a partir de la Constitución. Y los clubes deportivos, como asociaciones deportivas que son, y que siguen siendo, serían democráticos a partir de 1978. ¿Vale? Esa es la diferencia básica entre el sistema deportivo en democracia y el sistema deportivo en dictadura. O en el pasado, vaya, porque son los dos ejemplos, el ejemplo más básico que os puedo poner. ¿Vale? Entonces, eso es fundamental a la hora de comprender nuestro sistema español. Es fundamental a la hora de comprender el fútbol. Porque una vez que la estructura del fútbol tiene su Federación Española Nacional y tiene por ley que repartir las funciones con las comunidades autónomas, establece un marco competencial. Cada comunidad autónoma, cada federación autonómica tiene sus competencias en fútbol, las suyas, no las de la Federación Nacional, ¿vale? Tiene las competencias propias de las federaciones autonómicas. Y el Estado, con el Consejo Superior de Deportes, ha hecho exactamente lo mismo. Cuando estableció ese organismo, si nos vamos en el tiempo un poco más atrás,
Bueno, pues cuando estableció ese organismo que viene de antes del franquismo, para que os hagáis una idea, ese organismo, cuando llegó la democracia, se preocupó muy rápidamente de establecer los límites entre las competencias estatales y las competencias autonómicas, antes incluso de que tuviéramos aprobados los estatutos de autonomía. Entonces, cuando la autonomía tuvo que regular el deporte en cada autonomía, supo dónde no se podía meter. ¿De acuerdo? Supo dónde no se podía meter. Porque el Consejo Superior de Deportes ya había establecido los límites. De esto me encargo yo. Lo demás para las comunidades autónomas. Y como os decía antes, la Constitución ha sido muy lista, ha sido muy inteligente a la hora de regular el deporte. Porque si os fijáis, es una palabrita tonta, pero que no hay que dejar pasar. Si os fijáis en el artículo 148, el que establecía las competencias que se pueden transferir a las comunidades autónomas, a ver si me... aquí, vale. Si os fijáis en ese articulito y cómo está definido el número 19, ¿cuál sería la palabra clave para el actual reparto de competencias? ¿Cuál sería la palabra clave? 19ª, promoción del deporte. Promoción del deporte. Promoción. Es que la promoción del deporte no es la competición. Muchas veces no es la competición. La promoción del deporte puede ser otra cosa. ¿De acuerdo? La competición ya no es promoción, es otra cosa. ¿Vale? ¿Es promoción del deporte construir instalaciones deportivas? Pues según a qué la dediques. Porque si la promoción es intentar que todo el mundo haga ejercicio, pues entonces no es intentar que toda la sociedad esté compitiendo. Porque muchas veces el ejercicio físico, la actividad física, no se corresponde con la competición. Muchas veces el alto rendimiento no es bueno, saludable, no es saludable para el cuerpo humano. ¿De acuerdo? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Cuando la Constitución incluyó ese término, promoción del deporte, le estaba diciendo a las comunidades autónomas, todo lo que tenga que ver con la competición, con el alto nivel, con el alto rendimiento, con ligas profesionales, con el dinero de las televisiones, con la importancia del deporte internacional, todo eso no lo vais a tener. Eso se lo queda al Estado. Simplemente por ese término. Y en la actualidad es así, cabría preguntarse. Pues sí, es así. Efectivamente, hoy por hoy, como todos sabéis, cuando hay que competir internacionalmente, quien regula es la Federación Nacional o el Consejo Superior de Deportes o el Comité Olímpico Internacional. Y que yo sepa, ninguno de esos tres entes o entidades está residido, ¿verdad?, en una comunidad autónoma. Eso dependen, los tres dependen de algún modo del gobierno central, que se ha quedado con las competencias importantes. Se ha quedado con las instalaciones de alto rendimiento, se ha quedado con la competición internacional, se ha quedado con los deportistas internacionales, se ha quedado con las competiciones profesionales, todo eso lo regula. Todo eso lo regula el Estado central. ¿Y las comunidades autónomas qué tienen? Becas y subvenciones, instalaciones deportivas, sí, instalaciones deportivas, deporte escolar, deporte de promoción. Eso es lo que tienen las comunidades autónomas. Y los deportes autóctonos, claro. ¿Qué pinta Madrid en la pelota valenciana? Pues pinta bien poco, ¿verdad? Pues eso lo regula la comunidad autónoma valenciana. Pero es un deporte autóctono. Ahí el Consejo ni se mete. Le da exactamente igual, ¿vale? Entonces, cuando hay que organizar una competición internacional en San Sebastián, quien manda es la Federación Nacional. Habla con la Federación Vasca y le dice, mira, tienes que hacer esto y lo tienes que hacer así. ¿Puede organizarlo? Sí, bajo tutela de la Federación Española. ¿De acuerdo? ¿Quién manda en el reparto de los campos de fútbol para el Mundial? ¿Me lo queréis decir? Pues el Consejo Superior de Deportes. El Consejo Superior de Deportes. ¿Vale? La Federación Española. Esos son los que mandan, esos son los que han dicho qué campos van y qué ciudades tendrán Mundial y qué ciudades no tendrán Mundial. Sino que se lo pregunten a Vigo, que lleva un cabreo que te cargas. ¿Vale? Porque se ha quedado sin Mundial. Porque se lo ha quitado Valencia, porque ha llegado un inversor y ha dicho, che, yo voy a hacer un campo súper chulo. Y Valencia tiene 4 millones de habitantes. Entonces ahí no hay color. ¿De acuerdo? No hay color.
Porque esos habitantes votan, señores. Esos habitantes votan. Y parece una tontería, pero todo es importante en la vida. Entonces, como al final el fútbol es política, como al final el deporte es política, nosotros tenemos que concluir que el sistema deportivo español no es privado enteramente, porque las federaciones nacionales dependen del Consejo Superior de Deportes, pero no es público enteramente, porque las federaciones todavía tienen en su seno poder de decisión sobre sus propias normas, poder de decisión sobre sus propios representantes, poder de decisión sobre su autonomía financiera, y eso lo tienen porque son entidades privadas y no públicas, ¿de acuerdo? Y esa es la contradicción que tenemos en España, que es no sabemos si estamos ante un sistema privado o ante un sistema público. O, como dicen muchos en la doctrina y tal y cual, pues estamos ante un sistema mixto en el que hay tanto normas privadas como normas públicas. ¿De acuerdo? Es así, eso es lo que tenemos, es el sistema deportivo que tenemos. Ejemplos, todos los que queráis, todos los que queráis. ¿Qué ha pasado con Rubiales? Que lo han destituido. ¿Quién ha destituido a Rubiales de la presidencia? El Consejo Superior de Deportes. ¿Quién destituyó en su día al que teníamos, al otro, que no me acuerdo ya ni cómo se llama? Villar. Villar, mira, gracias. Ángel María Villar. Ángel María Villar se llamaba, ¿no? Ángel Villar. ¿Quién destituyó a Ángel Villar? El gobierno. ¿Quién ha mantenido en el cargo al actual Luzán pendiente de la resolución judicial? Porque si caía con la resolución judicial y era culpable, lo iban a quitar de en medio. ¿Quién lo iba a quitar de en medio? El gobierno central, el que manda, que es el Consejo Superior de Deportes. ¿A quién regula las elecciones en las federaciones nacionales? El Consejo Superior de Deportes. ¿Quién regula la financiación de las federaciones? El Consejo Superior de Deportes. ¿Quién se ha inventado o se inventó en su día la Liga Nacional de Fútbol Profesional para fiscalizar el dinero en el fútbol profesional? Pues el gobierno, que se inventó la Liga para quitarle las competencias, monetariamente hablando, a la Federación Española. ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de cosas son las que nos hacen pensar que, evidentemente, no estamos ante un sistema privado de fútbol ni de deporte en España, sino que estamos ante un sistema en el que lo público manda y mucho. ¿Vale? Mañana veremos ejemplos prácticos de esos, que no lo digo yo, que lo podéis ver en internet cuantas veces queráis, porque parece que no, pero las noticias estas están a la orden del día, ¿eh? Cosas de clubes descendidos por errores administrativos, clubes descendidos por impagos o por no tener la financiación al corriente, decisiones del Tribunal Administrativo del Deporte sobre cierres de campos o sobre, por ejemplo, las licencias de Dani Olmo y del otro. Quiero decir, ¿eso quién lo decide? ¿Quién ha decidido que juega Dani Olmo? Amigo, el presidente del Consejo Superior de Deportes. El Consejo Superior de Deportes ha dicho que Dani Olmo puede jugar. No las normas federadas, no. El Consejo Superior de Deportes. O sea, fijaos la importancia que tiene el poder público en el sistema deportivo español. ¿Vale? Bueno, pues esto, que es una introducción básicamente a lo que vamos a ver después, que es más concretamente por la estructura de la federación, las normas que rigen el deporte, la incidencia que tiene esto del derecho administrativo, de la administración pública. Entraremos un poquito más a fondo entre mañana y el día 30, ¿de acuerdo? Entre mañana y el día 30. O sea, que os sirva esta clase o mini clase como introducción. Voy a dejar de grabar. Esta va a ser la parte de la materia que vamos a subir. Y, a ver,